Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Es un gusto que usted esta noche nos esté acompañando. Este espacio donde reconocemos todas las voces a través de la emisión nocturna de Más Noticias. Mire, el tema de hoy es bien importante porque finalmente no podemos decir que vivimos en un estado democrático si no se le da el espacio, si no se le da también el lugar principal o importante a las mujeres, la misma participación o la misma igualdad también. Y es que si bien las mujeres mexicanas aún tienen menos oportunidades económicas que los hombres y a su vez enfrentan altos niveles de violencia de género, la evidencia demuestra que las sociedades necesitan que las mujeres sean más participativas, iguales en el trabajo y en la vida económica de las naciones. Recientemente, las agendas nacionales e internacionales han incluido acciones específicas, esto en referente a la equidad de género y temas asociados como el combate hacia la violencia contra las mujeres. Algunos techos de cristal, pues sí, mire, increíblemente en México ya empiezan a resquebrajarse, empiezan a desmoronarse y acciones como el principio de paridad en cargos de elección popular, unas cuestiones impensables, hoy son toda una realidad. Y es que muchas veces en algunos años conmemoramos la participación del voto en la vida democrática de las mujeres hace apenas 50 años o un poco menos. No es motivo de alegría, créamelo. Para hablar acerca de este tema y de los avances que hay en la vida democrática aquí en la entidad veracruzana, se encuentra con nosotros la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera del Organismo Público Local Electoral, el OPLE, a quien siempre agradecemos que esté platicando de estos temas que son muy importantes para la construcción de la ciudadanía. Consejera, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y pues gracias por la invitación. Y bueno, acabas de tocar un punto muy importante. Efectivamente, no hay democracia si no hay igualdad. Y en México, afortunadamente, como bien lo dices, tiene poco que incluso se reconoció el voto a la mujer, pero ha habido grandes avances, afortunadamente. Todavía falta, pero hay que reconocer y celebrar los avances. En este caso, y para este proceso electoral en específico, pues tenemos grandes avances. Voy a empezar a nivel nacional. A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral ha emitido diversas acciones afirmativas. Y bueno, no solo para las mujeres, sino también para los indígenas. En este caso, exige que también se registren cuota indígena de los 28 distritos donde se reconoce que existe población indígena. El Instituto Nacional Electoral estableció que se tienen que registrar por lo menos 13 diputaciones con características indígenas. Ese es un gran avance y en el término de género también estableció que las senadurías, las fórmulas de senadurías de representación proporcional tienen que estar encabezadas por mujeres. ¿Por qué por mujeres? Bueno, sabemos que en representación proporcional los que tienen más oportunidad de ser asignados bajo esta figura precisamente son los que ocupan el primer lugar. Claro. Entonces es por eso que establece esta medida afirmativa. Pero te tengo que decir algo, esta medida afirmativa no solo es exclusiva del Instituto Nacional Electoral, ya hay varios estados que también establecen que las fórmulas de representación proporcional tienen que estar encabezadas por mujeres, como es el caso, hablando de nuestra circunscripción, de Chiapas, de Oaxaca, en fin, son 8 estados los que ya tienen esta medida afirmativa para garantizar que las mujeres puedan llegar a cargos de elección popular. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Bueno, finalmente sí, está la cuota de género o ya ahora el principio de paridad establecido en la Constitución. Sin embargo, finalmente sí hay resistencia y bueno, esta resistencia de alguna manera es consecuencia de una cultura que tenemos acostumbrado que finalmente son los hombres los que están en cargos de elección popular y las mujeres están dedicadas a los trabajos de casa, a cuidar a los hijos. Entonces, bastante retrógrado el asunto, ¿no? Así es, pero por eso es que existe esta resistencia. Entonces, finalmente siempre se trata de darle la vuelta y por eso es necesario estas acciones afirmativas. Y aquí yo te quiero decir algo bien importante. Acabo de estar precisamente en la semana pasada, se acaba de celebrar el Día de la Mujer Mexicana. Y entonces, bueno, finalmente en estos lugares siempre surge el cuestionamiento, es que las mujeres tienen que llegar no por acciones afirmativas, sino por su capacidad. Aquí es importante sensibilizar, sí, pero no solo las mujeres, tienen que llegar hombres y mujeres por capacidad. Finalmente, a las que siempre se les cuestiona,
llegan por capacidad o llegaron por la paridad de género. O sea, son a las mujeres a las que se cuestionan y no a los hombres. O sea, finalmente los dos tienen que llegar. Y si ahorita es necesaria esta acción afirmativa, finalmente es porque las mujeres han vivido, como bien lo mencionaste al inicio, muchos años de discriminación. Entonces se necesita esta acción afirmativa para poder permitir que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular y bueno, a trabajos y demás en todos los aspectos de la vida donde ha sido discriminada la mujer. A partir del 2015, con la elección, se cuenta con 212 mujeres en la Cámara de Diputados. Tras la elección del 2015, consejera, representó un aumento del 130%, quizá en la elección federal, para las legisladoras. Este aumento a nivel federal se refleja también en el proceso, o se va a ver reflejado en este proceso local que nosotros estaremos viviendo en el 2018, porque vemos un Congreso más plural, vemos un Congreso mayormente balanceado, vemos un Congreso también, o vemos alcaldías donde ya gobiernan mujeres. Sin embargo, muchos analistas dicen que todavía estamos pues, muy por abajo, ¿no?, de lo que podría ser considerada la media en la entidad veracruzana. Así es, Veracruz. Debo destacar que, bueno, ya tuvimos un gran avance también en las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque ya las regidurías ya están integradas de manera paritaria, es decir, ahorita los ayuntamientos que tenemos ya están integrados de forma paritaria, afortunadamente por una sentencia que emitió la Sala Superior. Ahora, antes de que se emitiera esta sentencia, también en el OPLE emitimos un reglamento en donde establecimos que el Congreso se tiene que integrar de forma paritaria. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, como sabemos, nuestro Congreso está integrado por 50 diputaciones. Entonces, 30 son electos por mayoría relativa y 20 por representación proporcional. ¿Qué son los plurinominales? Para que Así nos es, que son los plurinominales. Ok. Bueno, vamos a ver cuántos de los diputados ganan por mayoría relativa, cuántos hombres y cuántas mujeres. El objetivo es tener un Congreso paritario, esto es 25 mujeres y 25 hombres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ganaran, en su caso, no sé, 20 diputados de mayoría relativa? Bueno, pues entonces nos faltarían más o menos… 35. Sí, más o menos. 35 de RP. Bueno, pues en este caso, a través de la asignación de representación proporcional, vamos a registrar a mujeres hasta lograr un Congreso paritario. Esto es, si un partido político registra en su primer fórmula a hombres, bueno, pero finalmente hace falta, para lograr un Congreso paritario, se va a asignar a la mujer que esté en el segundo lugar de la lista. Entonces, de esta manera vamos a lograr un Congreso paritario. Entonces, bueno, aquí ya hubo un gran avance también en el primer proceso, en el cual ya se establecieron bloques de rentabilidad, en el cual, bueno, los partidos políticos están obligados a registrar mujeres en los distritos donde siempre han obtenido buenos resultados. Bueno, sobre todo en el proceso pasado, donde han ganado, pues tienen posibilidades de volver a ganar. Entonces, allí también tienen que registrar a mujeres. En el caso de coaliciones, y bueno, también atendiendo a los criterios diversos de Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se establece que cuando hay coaliciones, los partidos políticos tienen que cumplir primero en lo individual, con la paridad, y después en su conjunto. Y bueno, ¿dónde a ti te toca postular? Depende de la votación que hayan tenido en la anterior elección, porque para eso hacemos los bloques. Entonces, vemos, a ver, al partido A resulta que vas a postular si fuera una coalición, si es total o flexible, también depende de eso la complejidad. Pero si fueran a registrarnos, se le toca al partido A, que va coaligado con el partido B, le tocan 5 de votación alta, bueno, pues ahí él podrá determinar si pone 3 mujeres o 2 hombres, o al revés, 3 mujeres y 2 hombres, pero sí hay reglas muy claras. Entonces, finalmente, a través de este manual que se emite por el OPLE, no hay lugar a dudas. Fue un camino largo, consejera, para lograr que Veracruz sea el tercer estado del país donde ya se ha tipificado la violencia de género.
Es claro que sí, fue realmente, yo lo que platiqué con algunas legisladoras, pues es obviamente que ya estaba propuesta para un periodo legislativo, no salió, lo pusieron a otro, pero afortunadamente ya salió. Primero lo que salió en el Congreso y que realmente me congratulo que así haya sido, es reconocer como violencia política en el Código, y el cual tiene como sanción precisamente que si alguien ejerce violencia política, pues incluso puede negársele el registro. Ahora ya se tipifica esta violencia política de género en el Código Penal, entonces lo cual es importante, y no tanto porque se vaya a sancionar. En el caso, las sanciones de 2 años a 6 de prisión o multa de 90 a 180 días. Yo creo que lo más importante es que al ya estar en el Código Penal, y que es lo más importante de todos los delitos precisamente, pues es que se inhiba, o sea, que finalmente si alguien pretende hacer violencia política de género, se inhiba. Creo que es mejor la prevención que la sanción. En el caso de Veracruz, bueno, finalmente no tenemos datos tan escandalosos de violencia política de género. Por ejemplo, te puedo decir que la FEPADE en el año pasado tan solo abrió 2 carpetas de investigación, lo cual puede obedecer a 2 cosas. O sea, finalmente, o que existe baja... O que no denunciaron. O que no denunciaron. ¿Y por qué no denuncian? Bueno, por ignorancia, porque no saben a qué autoridades pueden acudir, o por miedo finalmente, porque si una mujer dice, si yo denuncio, pues a lo mejor sí tenía alguna posibilidad de ser candidata. Me voy a echar encima la maquinaria interna, ¿no? Exacto, y entonces después ya no me van a postular. Entonces, creo que fue un gran avance este hecho de que en Veracruz ya está tipificada, cuando a nivel nacional no ha podido lograrse esta tipificación. La verdad es que mi reconocimiento a los integrantes del Congreso del Estado por este gran avance. Consejera, rápidamente, tenemos menos de 2 minutos y no quisiera pasar la oportunidad de preguntarle, porque son parte de sus comisiones, una permanente y una precisamente por este proceso electoral. ¿Han sido respetuosos y equitativos los medios de comunicación en el otorgamiento de tiempos a los partidos políticos y a los candidatos? Y en educación cívica y organización electoral, ¿tendremos una elección? A punto de vista de la consejera Eva Barrientos Cepeda, ¿tendremos una elección con altura de miras? Mira, respecto a la primera pregunta, creo que sí han sido equitativos hasta ahorita los medios. Sin embargo, si alguien detectara que no ha sido así, bueno, puede hacer la queja correspondiente. Y en el caso, en su momento, el Instituto Nacional Electoral será el que va a determinar si existe o no inequidad en estos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos son los que fiscalizan y ven cuánto gastó cada partido respecto a espacios publicitarios, ¿no? Entonces, nosotros coadyuvamos en este proceso. Veracruz afortunadamente tiene cierta ventaja porque nuestro código lo establece. Entonces, a diferencia de otros OPLES, nosotros hemos llevado este monitoreo desde el primer proceso, desde 2016, luego 2017 y ahorita 2018. Entonces, solo le agregamos algo que tiene que subirse a una plataforma para que con el INE sea compatible y ellos puedan cruzar información y puedan tener los datos certeros sobre la propaganda en medios de comunicación. Ahora, respecto a la otra pregunta de cómo vamos en la cuestión de la civilidad y que si verdaderamente tendremos una elección con altura de miras. La experiencia que tenemos nosotros ahorita como OPLE, que lo notamos en las sesiones, es que realmente sí ha habido un avance. Los partidos políticos realmente han sido respetuosos, por lo menos con el órgano electoral han sido bastante respetuosos. No puedo dejar de decir que también el gobierno en turno también ha sido muy respetuoso. No ha sucedido como la vez pasada que no teníamos recursos. Digo, desafortunadamente por la situación del Estado ha tenido que haber recortes presupuestarios, pero lo presupuestado nos llega puntualmente y bueno, creo que realmente y así espero que siga, que esta elección sea realmente de propuestas, que
pues la controversia o la competencia sea de propuestas entre los partidos políticos y pues que finalmente gane el que la ciudadanía decida. Entonces yo creo que sí vamos a tener una elección pues seria, como bien dice, de altura y pues obviamente para eso también nosotros estamos trabajando y estamos muy atentos ante cualquier queja, ante cualquier posicionamiento, precisamente porque esa es nuestra labor, ¿no? Finalmente nuestra labor y nuestro objetivo principal primero es lograr que la gente salga a votar, que confíe en el órgano electoral y luego garantizar que su voto se respete. Le quiero agradecer, consejera electoral Eva Barrientos Cepeda, el que esté con nosotros esta noche aquí en la entrevista, platicando de temas muy importantes y que finalmente, bueno, Veracruz siga siendo ejemplo a nivel nacional, tercer estado que ha tipificado el delito de violencia de género o de falta de paridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio a despedir este espacio, el de la entrevista.